Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate para hablar sobre un tema muy importante que ha estado en boga en las noticias, que ha estado en los periódicos, que se ha estado mencionando en muchos aspectos, pero que le ha hecho falta esta carnita, este análisis del por qué y el para qué. El famoso Pacto por México. ¿De qué sirve? ¿Qué es? ¿A quién nos va a beneficiar? ¿Y cómo se dio este fenómeno en materia de política? Y por eso vamos a platicar. Tenemos el gusto de darle la bienvenida al licenciado Jerjes Aguirre para platicar sobre el Pacto de México. Realmente es un tema que se ha mencionado mucho, pero no se ha hecho este análisis profundo y créanme, estoy segura que es una persona bastante conocedora del tema, con experiencia en muchos otros temas y al cual me da mucho gusto poder invitarlo y que esté aquí acompañándonos. De verdad te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Me da de verdad mucho gusto y bienvenido para platicar sobre este tema que ya hemos venido conversando, hemos venido platicando con anterioridad sobre el Pacto por México y que es importante que la gente que nos está viendo pues también podamos emitir otro tipo de opiniones, ¿no? Muchas gracias, Marx, por la invitación. Realmente me siento muy complacido de poder estar aquí contigo, con toda la audiencia de este formidable esfuerzo periodístico. No es siempre satisfactorio estar con gente inteligente, con estructuras analíticas y que buscan siempre encontrarle sentido a los acontecimientos. Y el tema del Pacto por México es realmente importante. Leí un dato, a pesar de la trascendencia que tiene el hecho, el 70% de los ciudadanos mexicanos desconoce el documento. Así es. Uh-huh. A pesar de que se ha publicado, a pesar de que está disponible en la red, mucha gente lo desconoce. Y sin embargo es un documento que explica mucho de los acontecimientos nacionales y que tiene también efectos al nivel de las entidades federativas. Entonces, con un verdadero gusto y satisfacción estamos aquí contigo para conversar de este tema. Así es, muchas gracias. Justamente esa es la idea, porque efectivamente mucho se ha mencionado sobre el Pacto por México, mucho se han dicho, mucho por ahí hemos escuchado, pero realmente hasta dónde son los alcances. Es un pacto que fue firmado por los principales partidos políticos del país, que puede interpretarse de diferentes maneras, que puede tener diferentes alcances, creo yo. ¿Cómo verías tú? ¿Qué significado tú le das a este Pacto por México? ¿Qué es? Mira, debo decirte que es un acontecimiento, es un hecho, es un fenómeno político que llama la atención. Llama la atención porque está firmado por los principales partidos políticos nacionales, PRI, PAN, PRD, que son partidos que históricamente se han ido conformando con visiones distintas respecto del desarrollo social, respecto de los proyectos históricos que cada partido está persiguiendo. El PRI nace en 1929 como producto de la Revolución Mexicana. El PAN nace en 1938 para oponerse a los avances de la Revolución Mexicana. Y el PRD nace en el último cuarto del siglo XX con un modelo de impulso a los cambios democráticos. Entonces son tres partidos que tienen visiones del país distintas. Y sin embargo, esto es lo curioso, lo que llama la atención. Han sido capaces de ponerse de acuerdo
en algunos puntos que son trascendentes para el país. El pacto incluye 95 compromisos de los 3 partidos, más el Partido Verde Ecologista que se incorporó posteriormente a este pacto. Este pacto hace coincidir en medidas fundamentales para el país, importantes para el país, a pesar de sus diferencias. Como todo pacto, es seguramente de carácter temporal, no puede tener un carácter definitivo, porque se coincide en determinados aspectos, en determinados puntos, pero no en el modelo en su conjunto. Uh-huh. El modelo del PAN, el modelo del PRI, el modelo del PRD son diferentes, y al final pues cada uno pugnará por la realización de este modelo que propone. Pero en las medidas concretas, cuya realización tendrán que cumplir, pero tienen una vigencia de temporalidad. Entonces es un hecho original, porque es tiene muchas implicaciones, no solamente las coincidencias entre diversos, sino, bueno, ha habido por ahí las consideraciones. Bueno, pues entonces, ¿para qué sirve el Poder Legislativo? Si ya se pusieron de acuerdo en legislar en materia de telecomunicaciones, en materia de educación, bueno, y entonces las cámaras del Congreso de la Unión, ¿qué función cumplen? Se ha dicho que no se traslapan, pero indudablemente que hay allí una forma en este pacto, una forma de compartir decisiones. Y si se comparten decisiones, se está compartiendo ejercicio de poder necesariamente. Entonces, es interesante. Y es conveniente en términos de política, en términos de beneficios económicos y sociales, que se firme un pacto en el que hay más, o hay cerca de 95 compromisos que acuerdan los 3 partidos más importantes del país. ¿Es esto, se da en un buen momento? ¿Tú crees, como analista, que haya sido adecuado o haya sido una buena idea que se haya hecho un tipo de pacto de este tipo, que no sea solamente una cuestión mediática, sino que realmente este tipo de pacto llegue realmente a conjuntar esfuerzos, ideas y voluntades, a pesar de diferencias en intereses, a lo mejor después, hablando en términos políticos? Mira, yo creo que el pacto es un compromiso conveniente. No resuelve todos los problemas del país, pero es claro que si se cumplen los acuerdos, los puntos de acuerdo, son de 2 tipos. Hay acuerdos que corresponden de carácter administrativo, decisiones que deben partir del gobierno, del ejecutivo federal, y otros acuerdos que tienen implicaciones de carácter legislativo. Yo creo que si se cumplen las acciones y se cumplen los componentes legislativos, el país saldrá ganando. Yo creo que habrá beneficios, beneficios que tendrán su traducción en una mayor capacidad para atraer inversiones, para invertir. Uh-huh. Y si se invierte más, hay mayor capacidad de generar empleos. Y si se generan empleos, hay capacidad para mejorar ingresos. Y si se mejoran los ingresos, hay capacidad para contribuir a la eliminación de la pobreza. Es decir, creo que si se cumplen los compromisos tal y como están expuestos en el documento, sí hay un beneficio para el país. No quiero decir que el país
vaya a eliminar sus problemas sociales fundamentales, el problema de la desigualdad, por ejemplo, que es un problema básico de la sociedad mexicana. Unos que lo tienen todo y otros que no tienen nada. La mayoría que no tienen nada, ninguna oportunidad. Eso no creo que lo vaya a resolver el pacto, porque habrá beneficios, pero habrá beneficios relacionados, digamos, con hacer más eficiente el funcionamiento de la economía de mercado mexicana. Creo que la economía mexicana puede efectivamente volverse más competitiva, puede mejorarse la productividad del trabajo a través de la reforma educativa que está en curso, puede alentarse la inversión, generarse más empleos. Sin embargo, el pacto no se propone terminar con la desigualdad. En esas circunstancias debe de tener, ¿cuál sería la mayor fortaleza de este pacto para los ciudadanos? Para el ciudadano común y corriente que pueda decir, bueno, nosotros, ¿y a nosotros qué? Si eso es un pacto que hicieron los políticos, que hicieron los partidos políticos, ¿a nosotros qué? ¿A nosotros en qué nos sirven? ¿Cuáles serían las fortalezas, las debilidades de este pacto para la ciudadanía, para la gente? Porque por mucho, esas son cosas pero ¿cuál es ahí la carnita fina del pacto? ¿Cuál sería su fortaleza? ¿Cuál sería su debilidad en estos términos? Mira, para los que dicen, esto es nada más una cuestión pues eso es de los partidos políticos que ya hicieron ahí sus amarres, ¿no? Pero realmente no es una situación así. ¿Cómo sería? Mira, yo creo que el pacto es un ejercicio muy interesante de ponerse de acuerdo a través del diálogo, a través del examen objetivo de los problemas nacionales y de tratar de encontrar también objetivamente las mejores respuestas a los grandes problemas nacionales. En ese sentido nos involucra a todos. Sin embargo, yo creo que el pacto tiene una debilidad así muy, muy visible, ¿no? Que es un pacto cupular, es un pacto entre las cúpulas de dirigentes de los grandes partidos políticos nacionales. Uh-huh. Hemos visto cómo hacia el interior de los propios partidos hay la manifestación de inconformidades, porque ese pacto se firmó, se adquirieron los compromisos sin una concurrencia, sin una participación, sin un consenso de las militancias de los diferentes partidos políticos. Creo que, dada la importancia de este documento, debiera hacerse un esfuerzo de información, de explicación, de involucramiento de la ciudadanía sobre la importancia que tiene y darle una base social, un sustento social lo más amplio posible, que vaya mucho más allá de las dirigencias de los partidos políticos. Así es. Uh-huh. Porque, bueno, hemos visto que los dirigentes de los tres partidos más, tratándose del PRD y del PAN, uh-huh, las militancias de esos partidos dicen, bueno, pues ustedes lo firmaron y de espaldas a nosotros, no hubo ninguna consulta, no hubo ninguna pregunta sobre cuál era nuestro punto de vista. Eso en las propias militancias de los partidos. Así es. Pero además en la ciudadanía en general, en la gente de a pie, como se dice. Uh-huh. Yo creo que debiera ese pacto servir para impulsar las prácticas de analizar los problemas con objetividad. Los hechos son los hechos. Y tratar de encontrar también con toda objetividad
las soluciones a esos problemas, sin necesidad de estarnos desgastando en enfrentamientos. Algunos pudieran ser explicables, otros no tienen tanta lógica, más que a niveles emocionales de defender posiciones partidistas que luego no tienen mucho sustento. Yo creo que ese es un punto medular, la parte de la incorporación de los de a pie, uh-huh, de los a este pacto, ¿no? De sumar, no sé hasta dónde, de sumar todos los acuerdos, porque cuando se revisan los acuerdos que están en el pacto, son 95 acuerdos que van desde las reformas, desde reformas legislativas, administrativas, que incluyen desempleo, empleo, salud, energía, o sea, contempla varios aspectos medulares del país, que es importante que sumen también la sociedad civil. La sociedad civil. Y en este punto nos quedaríamos para regresar. Ahorita regresamos. Vamos rápido a escuchar una cancioncita. Muy bien, continuamos. Estamos platicando con el licenciado Jerjes Aguirre. No sé si ustedes lo conozcan. Conozco perfectamente, al cual me da mucho gusto que esté aquí acompañándonos. Estamos hablando sobre el Pacto por México. ¿Cuáles son los alcances? ¿Hasta dónde conocemos realmente de qué trata el famoso Pacto por México que hemos visto en spots comerciales, que hemos visto anunciado por los tres partidos, por el PRI, por el PRD, por el PAN? Sí, se ha afirmado que el PAN dice que ya no firma el pacto, que el PRD que sí, que no sé cuál. ¿Hasta dónde son los alcances? Y eso es lo que yo te preguntaría. ¿Tú crees que este Pacto por México, dentro de toda la experiencia, de todos los análisis, funcione para el país? ¿Y cuál sería el caso para Michoacán? A Michoacán, ¿de qué le va? En Michoacán, ¿cómo se podría hacer o qué se estaría haciendo de manera similar como este Pacto por México? Porque ahí también ya se menciona un Pacto por Michoacán. ¿Tú crees que funcione? Mira. ¿O está funcionando? ¿O cómo está arrancando? Mira, creo que ha habido avances ya en el cumplimiento del pacto. En materia de telecomunicaciones, en materia de educación, en materia del trabajo. Están previstas otras acciones legislativas en materia financiera, por ejemplo, que está muy inmediata, en materia de deuda de municipios y de estados, entre otros grandes temas. Pero sí ha habido avances. En materia de combate a la pobreza, el pacto también hace referencia a la necesidad de hacer esfuerzos mayúsculos para combatir la pobreza. Hay componentes, otros que no han sido tan visibles en materia rural, en materia de aprovechamiento del agua, en materia del medio ambiente. En fin, creo que se puede avanzar y ya ha habido algunos avances. El Pacto Nacional, el Pacto por México, creo que va a sugerir en los diferentes estados de la República la conveniencia de realizar pactos estatales. En Michoacán ya se ha mencionado, ya se ha iniciado de hecho un proceso de análisis, de intercambios, de diálogo sobre puntos que podría contener un pacto por Michoacán. Tengo entendido que se ha elaborado, esto se ha reflejado en los medios, se ha elaborado un proyecto de contenido del Pacto por Michoacán que ha sido enviado a los partidos políticos y está en análisis por parte de los partidos políticos. Yo creo que vale la pena el esfuerzo del diálogo, el esfuerzo del acuerdo para impulsar cambios necesarios en la sociedad nacional y en la sociedad michoacana. Sin embargo,
¿cuál es la limitante más significativa que veo en esto? Es que le hace falta fundamento social. El Pacto por México, y lo hemos visto. Igual tendría que ser para el Pacto para Michoacán. Igualmente, porque lo estamos viendo, la experiencia nacional que nos está diciendo. Cuando se deja solamente a nivel cupular, entonces el riesgo de que surjan desacuerdos a ese nivel cupular es mayor. Hemos escuchado expresiones de si se retiran los perredistas, de que si se retiran los panistas, de que si se pone en riesgo el Pacto por México, de las presiones a propósito del Pacto por México. Yo creo que cuando un pacto involucra a la sociedad, involucra a los diferentes sectores de la sociedad, es la misma sociedad la que lo defiende, es la misma sociedad la que lo hace posible. Así es la garantía de que ese pacto se cumpla a cabalidad, sin la necesidad de estar con el tal vez, a lo mejor sí lo hacemos, todo depende de las ventajas que yo pudiese obtener de esto, como está ocurriendo a nivel nacional. En el caso, y esto en todo caso tendría que corregirse a nivel nacional, y en el caso michoacano es una experiencia que tendría que verse. ¿Cuál tendría que ser la especificación para poder firmar un pacto por Michoacán? ¿Cómo tendría que hacerse? O ya está hecha una propuesta, pero ¿qué tendría que hacer para que este pacto por Michoacán se tradujera en beneficios, empleo, salud, inversión, etcétera, para el Estado, en donde los tres partidos que gobiernan el país se pusieran de acuerdo? ¿Cómo tendría que hacer esto para Michoacán? Creo que una muy buena decisión sería convocar a una consulta ciudadana por parte del gobierno y por parte de los partidos políticos, que la ciudadanía se expresara, qué quisiera, qué compromisos identifica como viables en la firma de un pacto para Michoacán. De tal manera que se ampliara la posibilidad de comprometer a los diferentes sectores sociales, si se ven reflejados en un documento firmado por los actores políticos y por parte del propio gobierno. Michoacán tiene problemas severos de distinto tipo. A veces se dice que el diagnóstico de los problemas michoacanos está completamente agotado, y yo creo que pudiera estar agotado en una gran visión de la entidad. Pero hace falta precisar, y sobre todo hace falta establecer prioridades. Te digo, por ejemplo, Marx, Michoacán no es competitivo en materia de inversión, para atraer inversiones. Y es evidente, si no hay inversión, no hay empleos. Estamos viendo que en lugar de que atraigamos inversión, se están marchando capitales del Estado por diferentes factores, entre otros el factor inseguridad. Y cuando no hay empleos, cuando no hay inversiones, no hay generación de empleos, te crece la desocupación, te crece el desempleo, te aumenta la migración, y te surgen toda una serie de fenómenos y de propensiones sociales que pueden causar grandes dificultades de desintegración del propio tejido social. Entonces, ese por ejemplo, ese es un problema mayúsculo el que tenemos. Hay otros, en el caso de la inseguridad es otro de los grandes problemas, pero hay algunos otros poco abordados, como es, por ejemplo, Michoacán tiene un proceso de envejecimiento de su población. La población de Michoacán se está volviendo cada vez más vieja. Los jóvenes están marchando del Estado. La tasa de natalidad ha disminuido. Y entonces, a mediano plazo, esta es una situación que debiéramos contemplar y debiésemos tomar medidas con suficiente anticipación. Hay otros problemas
problemas. Perdón. Y todas estas circunstancias, estas cuestiones que envuelven al Estado desde su perspectiva de una población que envejece y que va a requerir atención específica, programas específicos, el tema de la inseguridad, que es el tema de la inversión, ¿todo esto podía enmarcarse en un pacto político? Claro, debiera, porque son problemas fundamentales. Pero mira, tenemos... ¿Y en resultados cómo se medirían? A eso tendrían que establecerse indicadores para evaluar el cumplimiento de los compromisos que se contengan en un plan. Mira, tenemos, por ejemplo, aparte de falta de inversión, desempleo, migración, envejecimiento de la población, inseguridad, tenemos un problema terrible. Tenemos grandes desequilibrios regionales. Tenemos regiones con un nivel de desarrollo relativo un poco mayor y otras que están en un estancamiento económico terrible. Si Michoacán no puede caminar adecuadamente con tantos desequilibrios regionales, tenemos regiones que están viviendo en el siglo XIX, Marx, y otras que están en situaciones mucho mejor. El corregir los desequilibrios regionales, por ejemplo, es un tema que debe estar presente en un pacto que pudiera firmarse por el desarrollo y el bienestar de los michoacanos. Hay otros problemas. Tenemos en el caso michoacano que hacer un esfuerzo importante en materia de definir finalmente cuáles son las líneas centrales de desarrollo del Estado a corto, mediano y largo plazo. ¿En qué vamos a sustentar la economía, el trabajo y el bienestar de los michoacanos a diferentes plazos? ¿Vamos a hacer un Estado minero? ¿Vamos a hacer un Estado industrial? ¿Vamos a hacer un Estado turístico? ¿Qué clase de Estado queremos ser? Esto es muy importante que lo definamos. ¿Podemos convertirnos en un Estado generador de conocimiento y de tecnología? Yo creo que sí. Si nos lo proponemos. Tenemos más de 20 universidades en el estado de Michoacán. Tenemos más de 10 institutos tecnológicos en el estado. Es decir, ¿pero qué ocurre? No hay una línea central, no hay una perspectiva de desarrollo. Entonces, Michoacán puede estar, digamos, por decirlo de alguna manera, exportando al resto del país y exportando hacia donde se necesitara conocimientos y tecnología. Michoacán puede convertirse en un gran centro científico y tecnológico nacional y mundial inclusive, porque hay la infraestructura. El michoacano es inteligente, hay jóvenes que evidentemente tienen talento. Entonces, todas estas posibilidades deben establecerse como compromisos para lo inmediato y para plazos más largos. Yo creo que vale la pena. Y si involucramos a los diferentes sectores de la sociedad, entonces tenemos un pacto de todos los michoacanos y no solamente de los partidos políticos. No solamente, así es. Es un pacto que involucra a la sociedad civil, que involucra a las instituciones académicas de todos los niveles, ¿no? Y que da la opinión también y que puede abarcar temas muy sensibles como es el tema de la inseguridad. Cerrar filas en torno a un tema que está atrasando todavía más al Estado. Ayer todavía salió la nota pues por el tema de la inseguridad, Michoacán se frena en inversión y pues eso es más que obvio, más que lógico. Pues nadie va a invertir en una situación complicada. Para terminar, yo creo que está quedando más claro para la gente que nos está viendo cuáles son estos alcances, hasta dónde podemos mirar por este famoso pacto
y hasta dónde podríamos tomar este modelo para Michoacán, para terminar. ¿Cómo se tendría que replicar o cómo tendría que replicarse este modelo para el Estado? Creo que aquí estamos en la posibilidad de establecer un pacto social, no solamente un pacto entre actores políticos, sino un pacto... porque Fausto hablaba mucho del pacto. Así es, fue uno de los planteamientos que hizo el gobernador Fausto Vallejo, y que ahora se está concretando. Creo que habría que establecer prioridades en un pacto por Michoacán y establecer etapas. No un pacto, el nacional no tiene etapas, ¿sí? Son 95 acuerdos y bueno, ahí para cumplirse, supongo que cuando se vaya pudiendo, y esto deja allí algo que es movedizo, que no es muy... Habrá que buscar las medidas de evaluación. Así es. Y luego de medición. Es necesario establecer etapas. En esta etapa nos comprometemos, los michoacanos, a lograr esto. En una segunda etapa nos comprometemos a lograr esto otro. De tal manera que fuera un pacto con una gran visión, con una visión de futuro, y donde todos nos sintamos reflejados y todos sintamos el compromiso de apoyarlo y de convertirlo en realidad. Creo que ese es el significado más importante, de que en lugar de la confrontación, en lugar del conflicto, en lugar de echar a andar las agresiones políticas como sea posible y como cada quien pueda, pues podemos con una actitud de análisis objetivo. La política en Marx no tiene, desde mi punto de vista, por qué contraponerse con la objetividad, con los hechos, el análisis de los hechos tal y como son. Creo que un buen político debe caracterizarse por eso, por ver los hechos como son, no como quisiera que fueran, o no tratando de acomodarlos, sino los hechos son los hechos, la realidad es la realidad, y objetivamente también tratar de encontrar las soluciones. Una política muy de fondo, sí. Algún agente, un politólogo europeo diría una política científica. No sería estrictamente el término, pero sí una objetividad en el análisis de los problemas, en la identificación y el encuentro de las soluciones. Este cambio de actitud que, en otras palabras, significaría abandonar la tradicional grilla por hacer una verdadera política, y entonces esto mismo pues permitiría recuperar mucho del prestigio perdido de la política y de los políticos. Del prestigio perdido, y de exigir que la ciudadanía también tenga esa obligación de exigir que se hagan las cosas, y si estos acuerdos, si estos compromisos van a servir, pues es una obligación estar informados, saber de qué se trata, saber en qué beneficios van a ser, y no solamente dejarlo pues a los partidos políticos o a los políticos, que bueno, muchos dejan que desear, lamentablemente, y muchos otros no. Pero bueno, necesitamos saber, hay que estar al pendiente de lo que se está haciendo en el país y de lo que se puede hacer o se está haciendo en Michoacán y se está iniciando, para poder aportar, para poder involucrarnos, para poder integrarnos y sumarnos a los esfuerzos y ver de qué manera. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, aprecio mucho que hayas estado aquí con nosotros, y les agradezco mucho que nos hayan seguido. Nos vemos para la próxima. Gracias.